Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes porque tenemos un tema que, sinceramente, nos tiene a todos con la boca abierta y con 1000 preguntas en la cabeza. Vamos a desgranar un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo, algo que involucra a dos nombres que seguro conocen muy bien, Demet Özdemir y Can Yaman. Se habla de un gran sacrificio, una decisión importante que Demet habría tomado, y que parece estar directamente ligada a Can. ¿Qué tipo de sacrificio hablamos? ¿Qué significa esto para su relación, para sus carreras? Hoy vamos a sumergirnos en este misterio, vamos a tratar de entender las implicaciones y, sobre todo, vamos a mantener esa chispa de curiosidad encendida. Así que antes de empezar, si aún no son parte de esta increíble comunidad, les invito de corazón a darle a ese botón rojo de suscribirse y a activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Vamos a empezar con esta historia intrigante. Verán, en el ajetreado mundo de las celebridades, a menudo vemos decisiones que parecen impulsadas por el éxito, por la fama, pero a veces, detrás de las cámaras, existen movimientos mucho más profundos, sacrificios personales que pueden cambiar el rumbo de una carrera y de una vida. Y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar hoy. La noticia, o más bien el rumor que ha tomado mucha fuerza, es que Demet Özdemir, la talentosa actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su actuación, habría tomado una decisión que muchos califican como un gran sacrificio. Y lo más llamativo de todo es que este sacrificio parece estar intrínsecamente conectado con Can Yaman, su colega y, recordemos, con quien compartió créditos en la exitosa serie Erkencikus. Para poner un poco en contexto, Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en una de las parejas más queridas y comentadas del universo televisivo. Su química en pantalla era innegable y el público, la prensa, y por supuesto, nosotros como fans, nos enamoramos de su dinámica. Tras el éxito de la serie, su relación profesional y personal fue objeto de constante especulación. Aunque ambos siempre han sido bastante reservados sobre su vida privada, las menciones mutuas, los gestos y las coincidencias alimentaron una y otra vez los rumores de un romance que para muchos parecía más que evidente. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con este gran sacrificio? La información que ha circulado sugiere que Demet Özdemir habría rechazado, o al menos puesto en pausa, algunas oportunidades profesionales muy importantes en Hollywood. Sí, han oído bien. Hablamos de proyectos que podrían haber catapultado su carrera a nivel internacional de una manera aún mayor. Se habla de guiones, de audiciones, de acuerdos que estaban sobre la mesa y que por alguna razón no llegaron a concretarse. Y aquí es donde entra la conexión con Can Yaman. Las especulaciones apuntan a que esta decisión de Demet de dar un paso atrás en sus aspiraciones en Hollywood habría sido motivada por su deseo de estar cerca de Can Yaman, o quizás por una decisión conjunta de enfocar sus energías en otros proyectos o en su relación. Es importante destacar que hasta ahora, nada de esto ha sido confirmado oficialmente por Demet o Can. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, los rumores a menudo se basan en indicios, en filtraciones y en la interpretación de ciertos eventos. Pensemos en esto. Demet Özdemir ha demostrado ser una artista con una visión muy clara de su carrera. Ha trabajado duro para llegar hasta donde está, y su talento es innegable. Rechazar oportunidades en Hollywood, un mercado tan codiciado por actores de todo el mundo, no es algo que se tome a la ligera. Implica renunciar a la exposición global, a la posibilidad de trabajar con directores y actores de renombre internacional, y en última instancia, a una plataforma que podría haberle abierto muchísimas puertas. Entonces, ¿por qué haría algo así? La respuesta más probable y la que más eco ha tenido entre los fans y los medios, es el amor, o al menos, un profundo afecto y deseo de priorizar una relación personal. Se dice que Can Yaman también está explorando oportunidades en Italia y en otros mercados internacionales, y quizás Demet sintió que era el momento de apoyar sus proyectos, de estar juntos, o de reevaluar su camino profesional para poder compaginarlo con su vida privada. Es un escenario fascinante, ¿verdad? Porque nos obliga a pensar en la dicotomía entre la ambición profesional y los deseos personales. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por amor o por una relación significativa? ¿Podemos tenerlo todo? Demet Özdemir, con este presunto sacrificio, parece estar diciendo que en este momento de su vida, hay otras prioridades. Y eso en sí mismo es una declaración de principios. Consideremos también el momento. Ambos actores están en la cima de su popularidad. El público los adora. Y en este punto,
cada decisión profesional se magnifica. Si Demet hubiera aceptado esos proyectos en Hollywood, su agenda habría sido, sin duda, muy intensa. Probablemente habría pasado largos periodos fuera de Turquía, lo que habría complicado cualquier tipo de relación cercana. Por otro lado, Can Yaman ha estado muy activo en Italia, participando en producciones importantes y ganándose un gran número de seguidores allí. Si Demet también hubiera estado trabajando intensamente en Estados Unidos, mantener una relación a distancia y con agendas tan apretadas habría sido un desafío considerable. Quizás la decisión de Demet fue una forma de simplificar las cosas, de crear un espacio para que su relación con Can pudiera florecer sin las presiones y las distancias extremas. Ahora es crucial recalcar, y lo repetimos para que quede claro, que toda esta información se basa en especulaciones y en informes de prensa que no han sido confirmados por los protagonistas. En el mundo del entretenimiento, la línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y la aparente falta de nuevos proyectos de gran envergadura de Demet en Hollywood, al menos por ahora, sugieren que hay algo de verdad en todo esto. Podríamos pensar en esto como una elección estratégica. Quizás Demet está reenfocando su carrera hacia proyectos que le permitan mayor flexibilidad, o quizás está invirtiendo en su relación y en un futuro que ambos puedan construir juntos. A veces los mayores sacrificios son, en realidad, inversiones a largo plazo en la felicidad y el bienestar personal. Y volviendo a Can Yaman, su proyección internacional ha sido meteórica. Ha demostrado ser un actor con mucho potencial y con una gran capacidad para conectar con el público en diferentes culturas. Si Demet ha tomado esta decisión para estar cerca de él, o para apoyar sus proyectos, estaríamos hablando de un acto de amor y de compañerismo muy significativo. Imaginemos el escenario desde la perspectiva de un actor. La fama, el éxito, las oportunidades son efímeras. Las relaciones humanas, el amor, la compañía, pueden ser el ancla en medio de una vida tan vertiginosa. Quizás Demet ha decidido darle más peso a esa ancla. Y eso, lejos de ser un error, podría ser una decisión sumamente madura y valiente. También hay que considerar que el mercado turco sigue siendo muy fuerte para Demet. Ella es una estrella consagrada en su país y sus producciones siempre son un éxito. Quizás no necesita desesperadamente el salto a Hollywood para validar su carrera o para asegurar su futuro financiero. Podría estar explorando otras vías de crecimiento artístico que no impliquen necesariamente la exposición masiva de Hollywood. El sacrificio, en este contexto, no se ve como una pérdida, sino como una reorientación. Una elección consciente de invertir tiempo y energía en lo que verdaderamente importa en un momento dado. Y si esa persona es Can Yaman, entonces el sacrificio tiene un nombre y un rostro. Es fascinante analizar cómo las vidas de las celebridades, a pesar de su aparente brillo y glamour, están llenas de decisiones difíciles, de compromisos y, sí, de sacrificios. Lo que para nosotros desde fuera podría parecer una oportunidad perdida, para ellos podría ser un paso necesario hacia un camino que consideran más importante. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman, alimentada por la química de Erkencikus y por una conexión que el público ha sentido con fuerza, nos ofrece una ventana a estas complejas realidades del mundo del espectáculo y de las relaciones humanas. Si Demet realmente ha hecho un gran sacrificio por Can, o por la posibilidad de una vida juntos, estaríamos ante una historia que va más allá de los flashes y las cámaras, una historia de amor, de prioridades y de decisiones de vida. Así que mientras seguimos atentos a los próximos movimientos de estos dos talentosos artistas, podemos reflexionar sobre la importancia de las decisiones que tomamos en nuestras propias vidas. ¿Priorizamos nuestra carrera, nuestras relaciones, nuestra felicidad personal? No hay respuestas únicas, pero sin duda, estas historias nos invitan a pensar. Y bueno, hemos llegado al final de este fascinante análisis. Hemos explorado la posibilidad de que Demet Özdemir haya tomado un gran sacrificio, poniendo en pausa importantes oportunidades en Hollywood, y cómo esta decisión podría estar ligada a su relación con Can Yaman. Hemos discutido las implicaciones, las especulaciones y la valentía que implica tomar decisiones de esta magnitud. Recuerden siempre que en este canal, buscamos desentrañar las historias que nos intrigan y nos hacen pensar. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Espero de corazón que les haya parecido tan interesante como a mí. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Demet ha hecho un gran sacrificio? ¿Qué opinan de priorizar las relaciones personales sobre
¿La carrera? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderlos. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y sobre todo, más conexión. Hasta la próxima.